Buenos días, apreciados alumnos de la Cátedra de Teoría General del Proceso 1. Mi nombre es Jorge Alejandro Machín Cáceres y les doy la bienvenida a esta primera clase inaugural. Como es de esperar en toda primera lección, los alumnos siempre quieren tener una visión de cuál es el diseño curricular, de qué se ocupa la materia, cuál va a ser el régimen de evaluación, cuál es la bibliografía que se recomienda y algunas normas de convivencia que se suelen impartir. Evidentemente, por las circunstancias que estamos viviendo, no tendremos normas de convivencia. Simple y llanamente, el profesor preparará la clase y la dictaremos, bien sea en forma audiovisual, bien sea con el apoyo de videoconferencias y con el material que oportunamente les iré suministrando previo a cada evaluación. El diseño curricular tiene 7 temas. El primer tema, vamos a adentrarnos en el estudio de la ley procesal, los principios, los efectos de la ley y la aplicación de la ley en el tiempo. En el tema 2 vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con el régimen de la jurisdicción y los tipos de tutela jurisdiccional. El tema 3 es un tema francamente apasionante en la ciencia del derecho, que está referido a la teoría de la acción. En el tema 4 estudiaremos la pretensión. El tema 5, el proceso. El tema 6 tiene que ver con todo lo que es la estructura del Poder Judicial. El tema 7 agotamos con el tema de la competencia. Tenemos diseñado 3 evaluaciones escritas, teórico-prácticas. Los exámenes serán suministrados vía WhatsApp o vía correo electrónico también. Tendrán un tiempo para su elaboración y los remitirán vía correo electrónico al profesor. El alumno que no pueda hacerlo llegar vía correo electrónico también lo puede hacer llegar por WhatsApp. ¿Cuál es la bibliografía que se recomienda? En esta cátedra, por mi experiencia personal y profesional, no suelo recomendar ninguna bibliografía. Esta es una materia sumamente compleja, sumamente difícil. Por eso yo prefiero llevarlos de la mano con la enseñanza, con la preparación de las clases, con la forma como se imparte el programa de estudio, que ha sido diseñado pensando en ustedes, pensando en alumnos que se inician en una carrera que es francamente apasionante, que no conocen nada del derecho y que comienzan a dar las primeras pinceladas, los primeros pasos por la vía judiciaria. No tenemos entonces bibliografía. Nos apoyaremos en las clases grabadas, en el material que se suministre oportunamente y obviamente tampoco tendremos normas de convivencia. Con esta introducción he considerado prudente entonces iniciar una primera lección inaugural. Una lección inaugural que pasa por la experiencia vocacional. Es decir, me ha preocupado profundamente por qué un alumno decide estudiar Derecho. Y esta preocupación responde en buena medida a mi experiencia personal, porque la Cátedra de Teoría General del Proceso es una materia extremadamente difícil y extremadamente pesada si no se lleva al alumno de la mano en la formación científica que tiene esta materia. La primera vez que me topé con la lección de Teoría General del Proceso en la universidad, siendo yo un estudiante como ustedes, éramos en un salón de clase aproximadamente 110, 120 alumnos. La cátedra solamente era impartida en la universidad por profesores que desempeñaran el cargo de jueces, con lo cual mi profesor había sido un juez superior muy acreditado.
La primera clase tuve la sensación de que no había entendido mucho, pero era la experiencia personal. Bueno, quizás es la primera clase, a lo mejor la segunda. Pues fue sucediéndose una clase y otra y otra y otra. Y siempre sentía que no comprendía la materia. Me preparé para el primer examen, estudiaba mucho y salimos reprobados. Me seguí preparando, pero tuve la osadía de conversar con mi profesor, pedirle que me recomendara una bibliografía, un libro texto. Me lo sugirió, lo retiré de la biblioteca, me lo devoré, me lo consumí. Fui al segundo examen, logré sacar una nota que me permitió ir a finales y efectivamente aprobé la materia con el mínimo de la nota. Pero lo peor de todo fue con ese dejo amargo de no haber comprendido una materia. Al año siguiente inscribí todas mis materias del curso y no sé por qué razón me fui a hablar con otro profesor de teoría general del proceso a pedirle que me permitiese ser su alumno como oyente en todo ese año académico. Asistí un año más, veía todas mis materias, pero entraba un año como oyente a escuchar la cátedra de teoría general del proceso. Y ese año sentí que tampoco la había entendido, que tampoco la había comprendido. Todas las demás materias me eran apasionantes, no me costaba ni estudiarlo. Me apasionó el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho internacional. Pero teoría general del proceso tenía su particularidad. Tercer año de derecho, comienzo a trabajar en un tribunal, me fui a hacer mis pasantías en el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo. Allí me inicié, estuve un tiempo, mi tercer año de carrera. Cuarto año de carrera lo hice como pasante en los tribunales de municipio, aprendiendo solamente a repreguntar testigos. Era lo único que me interesaba. Esa dinámica de el abogado que aporta al juez un testigo que tiene que declarar a viva voz unos hechos que ha presenciado y que en esa oportunidad va a tener a un abogado de contraparte que le va a formular preguntas, llámense repreguntas, con el único objeto de hacerlo incurrir en el engaño, en el error y poderlo tumbar y que no sea apreciado en la sentencia de mérito. Fue una experiencia francamente aleccionadora. Hacía mi trabajo como pasante, pero me permitía escuchar las repreguntas. Y me fue dando tino con algunas cosas. Llegó un momento determinado en que yo estaba sentado en el tribunal y veía entrar un testigo y ya yo intuía que el testigo era falso. Escuchaba una declaración del testigo y decía, este testigo es verdadero. Pero también, al cabo de un tiempo, comenzaba a plantearme interiormente preguntas o repreguntas que yo, que yo le formularía a ese testigo y que el abogado no se las hacía porque no tenía la experiencia, porque no tenía el dominio o simple y llanamente porque no sabía repreguntar a un testigo. Llegué a mi quinto año de carrera, obtengo el título de abogado y ya en quinto año trabajaba en un despacho, en una firma de abogados, manejaba un volumen importante de expedientes desde una oficina, conocía el recorrido del juicio, me gradué de abogado y vuelvo a la universidad. Y vuelvo a la universidad para pedirle a un juez superior
que me permitiese ser su alumno en la cátedra de Teoría General del Proceso. Este profesor tuvo la delicadeza de aceptar que un abogado recién graduado fuera a su aula de clase. Y allí estuve un año, vestido de abogado, escuchando las clases que había escuchado en años anteriores, y terminé concluyendo que no entendía la teoría general del proceso. Entiendo ahorita tu preocupación, entiendo ahorita que te estés planteando, bueno, ¿cómo si este profesor no entendió la materia en pregrado? ¿Cómo puede dictarme la cátedra? ¿Cómo puede enseñármela? Pues bueno, por estas cosas de la vida, con el dinero que iba ganando en la firma de abogados, lo único que hacía era comprar libros de derecho procesal. Tenía una colección de autores y a todos los leía con seriedad, con profundidad, los trataba de entender, hasta que por estas cosas de la vida, porque es Dios quien labra los caminos de los hombres, tuve la oportunidad de irme becado a la Universidad de la Sapienza de Roma, donde inicié mis estudios en Derecho Procesal. Y luego de haber estado allí 6 meses, escuchando clases, asistiendo a la biblioteca, estudiando los libros, pude llegar a una conclusión. Y esa conclusión fue haber descubierto por qué yo nunca había entendido la cátedra de Teoría General. ¿Y saben ustedes, apreciados alumnos, cuál fue esa causa? Es muy sencillo. Es que todos los profesores que me enseñaron Teoría General del Proceso no sabían Teoría General del Proceso. Y una lección de vida es que nadie te puede enseñar lo que no sabes. ¿Qué descubrí? Esta ciencia es extremadamente difícil, extremadamente compleja. ¿Por qué? Porque está fundada en puras teorías. Teorías de maestros, teorías de autores que te van a enseñar teóricamente cómo se sustancia un juicio, desde la demanda hasta la casación. Una vez, leyendo el prólogo de un libro de uno de estos autores, decía que nadie puede aprender derecho procesal si no se tiene un juicio en la mano y el Código de Procedimiento Civil en la otra. Y es verdad. Desafortunadamente nosotros no tenemos un juicio en la mano, quizás sí el Código de Procedimiento. Pero bueno, retomemos la idea. La idea es una ciencia teórica. Grandes maestros desarrollan teoría. Pero, ¿qué sucede? Cuando un maestro desarrolla una teoría, un maestro suele tener a su alrededor discípulos. Jesús fue el más grande de los maestros, tuvo 12 discípulos. Pero estos profesores de derecho procesal tenían a su alrededor grandes pensadores, alumnos que ellos estaban formando en esta ciencia y conforme a los criterios y a las teorías que ellos sostenían. Esos alumnos se alimentaron de la fuente de su maestro, aprendieron, fueron aleccionados, pero esa teoría se produjo en un momento histórico determinado. El mundo evoluciona, el derecho evoluciona, y en algún momento se pueden dar cuenta que una teoría de un gran maestro puede presentar una deficiencia, y es necesario corregir esa deficiencia. ¿Por qué? Con el peligro que esto representa. Porque cuando un maestro hace una teoría y da un concepto de una institución, ese concepto se va a aplicar al resto de las instituciones. Con lo cual,
si el concepto que él da está errado o con el tiempo resulta o se demuestra que es insuficiente, el resto de las instituciones caerán como cae un castillo de naipes o un juego de dominó. Por eso, esta ciencia es delicada. Entonces, ¿qué sucedía? Que efectivamente descubrían que la teoría podía tener deficiencia. ¿Quién va a salir en defensa de la teoría? Como podrás presuponer, los discípulos del maestro, porque ya el maestro no está. ¿Qué hacen los discípulos? Salen en defensa de su teoría y dan un aporte adicional con el objeto de mantener toda la estructura científica que se ha obtenido. Pero luego se descubre que esta teoría sigue presentando deficiencias y se siguen presentando entonces puntos de avance. ¿Presentados por quién? Por los discípulos del maestro. Pero puede suceder que algún discípulo se aparte un poco de la teoría y asuma un rol personal, pero eso sí, dentro de la misma corriente de pensamiento. Pero puede suceder también, y de hecho sucedió, que algunos discípulos se separaron de su maestro, se separaron de la línea de pensamiento de su maestro, crearon su propia escuela y desarrollaron su propia teoría. Pero esto pasó en Alemania, y hubo aportes muy importantes en el derecho alemán, que fueron recogidos fruto de hechos históricos y de la evolución que generó el efecto en algunos casos, de las invasiones y de las guerras, como fue el caso de la Guerra Civil Española, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, donde procesalistas alemanes emigraron a Italia o España, o estudiosos de derecho público emigraron de España a Alemania, descubren estas teorías, se alimentan de ellas, pero luego van en una diáspora por todo el mundo llevando información. Estas teorías llegan a América, porque estos procesalistas llegaron a América. Llegaron algunos a Argentina, otros llegaron a México, otros llegaron a Chile. Y es cuando aquí se descubre toda esta corriente de pensamiento que se había producido especialmente en Italia y en Alemania. Comenzamos a descubrirlas, comienzan procesalistas latinoamericanos a descubrirlas y comienza a introducirse un factor de distorsión fruto de la transculturización jurídica, que fue consecuencia de haber pretendido desarrollar conceptos de instituciones sumando partes de teorías que no podían ser reagrupadas. Por ejemplo, alguien decía, me gusta este concepto que da el profesor Giuseppe Chiovenda en Italia, el gran maestro del derecho procesal italiano y padre de toda la escuela de sistematización. Y esto solo te lo digo para que por primera vez vayas educando el oído en términos, en nombres, en personajes. Giuseppe Chiovenda dio un concepto en un momento determinado. Entonces, un profesor latinoamericano toma ese concepto, pero le adiciona algo de un profesor alemán que no tenía nada que ver con el concepto que había dado el profesor italiano, y le suma algo de un profesor español, de una corriente jurídica, de una vertiente totalmente distinta, y ha hecho un concepto amorfo, pero que tenía el encanto de tener partes de grandes maestros, pero eso le faltaba un toque adicional
que era el criterio propio. Entonces, presentaba un concepto con una mixtura de teorías, muchas de ellas antagónicas o contrapuestas, las plasmaban en un libro, lo publicaban y el profesor decía: este es el concepto que tienes que aprender. Y evidentemente que si uno dice, pero bueno, yo esto no lo entiendo, yo esto no lo comprendo, el profesor terminaba diciendo: no te preocupes, estúdiatelo, apréndelo, que yo te lo voy a preguntar en el examen. Lo importante es que lo aprenda, no que lo hagas tuyo, no que lo domine. Cuando descubro las primeras corrientes de pensamiento alemán y aprendo y hago mía la primera teoría del primer pensador alemán, cuando comienzo a leer las críticas, comienza una especie de evolución, porque ya yo salí entonces en defensa de las críticas que se le hacían a determinado autor. Comprendía las críticas que se le hacían, pero también podía asumir su defensa. Y así fui con uno, con otro y con otro de los autores alemanes. Luego comencé con los autores italianos y en un momento determinado comprendí: ahora yo entiendo cómo nacieron las teorías, cómo se formaron los criterios, a qué escuela representa cada uno de los pensadores. Y entonces, todos esos conceptos, todos esos autores, todos esos criterios que yo tenía en mi cabeza, que estaban como piezas sueltas, comenzaron a engranar y comenzó a tener sentido la ciencia. Una ciencia que conjugaba evidentemente con la vida profesional. Regreso al país, trabajo en un proyecto de estudios de posgrado para Derecho Procesal en la Universidad del Zulia y soy invitado a impartir las clases de Teoría General del Proceso en la Universidad Rafael Urdaneta. ¿De qué hablarle a los alumnos? En ese momento me planteo cómo hubiera yo querido que mi profesor de Teoría General del Proceso me hubiera dado la primera clase. Y es así como comencé a diseñar un proyecto de exposición de la materia, para no incurrir en los mismos errores en que incurrí cuando yo estaba en la universidad tratando de entender esta cátedra, pero también para que tú puedas llegar a enamorarte de esta ciencia. Diseñamos un programa y yo me dije: ¿cómo yo hubiera querido que un profesor me hubiese dado la primera clase, la primera lección, para yo haber podido entender el derecho procesal? Y fue así como diseñé esta forma de pensar, de hablar, consciente de una cosa, consciente de que hoy por hoy podemos haber dominado los clásicos, los modernos, pero llegar a una clase y hablarle a los alumnos de teorías, cuando el alumno tiene el sueño de ser abogado, cuando el alumno tiene la ilusión de aprender una materia nueva, y que un profesor venga a hablarle de la teoría de los profesores alemanes o de los italianos, sin lugar a duda que deja una sensación de desasosiego en el alumno, que tiende a desanimarlo y abandonar el interés por la cátedra. Pues no. Vamos a partir de un criterio distinto. Vamos a partir de la idea de que hoy es un mal día. Hoy es un mal día porque hoy tú diventarás juez. Imagínate, estás sentado en el salón de clase o estás sentado
en el sofá de tu casa, o en la sala, o en el comedor, escuchando esta grabación. Pero eres juez. Y en tu condición de juez, estás en tu tribunal, idealmente, y llega tu secretaria o el secretario y te dice: doctora, doctor, han traído una demanda. Y usted toma el escrito de demanda, se lo lee, y hay unos hechos que yo te voy a ir narrando para que tú te vayas haciendo una idea de lo que es un escrito de demanda. Una señora concurre al tribunal y te dice: doctora, doctor, yo tengo 14 años de matrimonio con mi esposo, un marido ejemplar, un hombre trabajador, nunca habíamos tenido ninguna diferencia. Pero un buen día mi esposo comenzó a trabajar en una empresa transnacional y me llama para avisarme que un compañero de trabajo va a emigrar. Y que por ese motivo le iban a hacer una fiesta de despedida en casa de uno de los compañeros y que él estaba participándole, que iba a ir un rato a compartir con ellos y que regresaría temprano a la casa. La esposa, feliz de que su marido hubiese ido y saliera y tuviera amigos, dice: bueno, perfecto. 8 de la noche, el esposo la llama: mira, ya estoy aquí con los amigos, con los compañeros, pienso irme a las 12, más tardar, 11:30. 11 de la noche, la esposa llama al esposo y no le responde a la llamada. 12 de la noche, no atiende llamada. 1 de la mañana, la esposa dice: a mi esposo le pasó algo. A mi esposo le pasó algo porque esto no es normal. Él, si se hubiera demorado, me habría llamado. He acostado a los niños, pero ya es la 1 de la mañana, estoy francamente desesperada. 1:30, la mujer se levanta y dice: no, yo voy a buscar a mi esposo en una clínica, en la policía, en cualquier parte. A mi esposo le pasó algo, tengo un pálpito, pero ¿cómo salgo? ¿Con quién dejo a los niños? Decide vestirse y a las 2 de la mañana, cuando ya está a punto de salir, oye las llaves en la puerta. En eso entra el esposo y le dice: Raúl, son las 2 de la mañana, tengo el alma en vilo. Y sin mediar palabra me golpeó salvajemente. Me fui a una clínica en Maracaibo, me atendieron en la emergencia a las 2:15 de la mañana. Acompaño a la demanda las fotografías con los hematomas en el rostro, totalmente desfigurado, y el reporte del médico tratante en la emergencia de la clínica que la recibió. En ese momento te podría preguntar: ¿qué estás pensando? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes en la cabeza? No te quiero decir lo que yo pienso, pero en esta dinámica de trabajo te diría: yo me sentiría francamente aterrorizado, me sentiría predispuesto en contra de ese hombre. Primero porque a una mujer no se le pega, no se le golpea, pero además verla en esas condiciones totalmente desfigurada es un acto de salvajismo. Francamente me sentiría predispuesto en contra de ese señor. Pero bueno, es tu primer caso. Al cabo de un rato llega otra demanda. Tu secretario te trae el libelo, lo lees
Y la versión de los hechos que narra el demandante, ahora es un hombre, cambian un poco. Los hechos son los siguientes. Señor juez, tengo 15 años de matrimonio con mi esposa, una mujer ejemplar, algunas diferencias en un momento u otro. En este matrimonio de 15 años hemos procreado 4 hijos, uno que tiene 8 años, otro que tiene 6 años, otro que tiene 4 años y uno que tiene 3 años. 3, 4, 6 y 8 años. El 12 de agosto del año 2019 había tenido una diferencia días antes con mi esposa y mi esposa se fue de la casa. No dije nada en ese momento, la doméstica nos apoyaba, tal. Pensé que se había ido a casa de su mamá. Al día siguiente mi esposa no aparece. Al tercer día voy a casa de su mamá, me dice que no ha ido allí. Voy a casa de sus hermanas, que nadie ha visto nada, que no saben dónde está. Al cabo de unos días me enteré que mi esposa se había ido a los Estados Unidos y que nos había abandonado. Han pasado 6 meses y en esos 6 meses me tuve que ocupar de mis hijos, la guardería, el pediatra, el colegio, los paseos. Son 4 hijos, doctora. Niños pequeños, 4. He tenido que ser de padre y madre. Esto es una locura. Mis hijos preguntan por su madre. Ha pasado este tiempo, motivo por el cual vengo a demandar, como en efecto demanda a mi esposa, por divorcio basado en la causal de abandono voluntario. El primero era un divorcio basado en la causal de injuria grave. Son muchas las cosas que te pudieras estar planteando ahorita si te preguntara qué piensas de una mujer que abandona 4 hijos. Razones muchas. Pero si yo te preguntara ahorita, tú eres juez, ¿qué piensas de una mujer así? ¿Qué piensas de una madre así? Podrías pensar muchas cosas, podrías decir, bueno, tuvo motivos para irse, pero el denominador común en todas estas dinámicas es que la gente piensa, bueno, pero me voy, me llevo a mis hijos, no los dejo abandonados. Ahorita tú tienes una idea de esa mujer. Tú te has hecho un juicio de valor. Tú tienes un concepto de ella, bueno o malo, justificado o no, pero lo tienes. Porque quizás te preguntaría, mi madre me habría abandonado. Yo abandonaría a mis hijos si fuera mujer. Y eso te da como un punto de referencia para juzgar interiormente a esa persona, a esa mujer, a esa madre. Muy bien. Tenemos 2 demandas. Pero el Estado dice que hay que garantizarle el derecho a la defensa a las personas. Y en la Constitución, el artículo 49, que ya te lo habrán enseñado en alguna otra cátedra, te explicita un poco el derecho a la defensa. Allí está consagrado el derecho a la defensa y al debido proceso. Y hay que garantizar ese derecho a la defensa. ¿Cómo? Pues haciéndole saber al demandado o a la demandada que haya un juicio en su contra. Y la forma de hacerlo es haciéndole llegar lo que en derecho se llama una compulsa de citación, es decir,
una copia certificada del livello della demanda y de la autoadmisión, concediéndole un lapso para que concurra al tribunal a presentar sus elementos de descargo. Un lapso que es de 20 días. Perfecto. Si yo te preguntara dónde crees que se va a buscar las personas, tú ya puedes estar intuyendo en este primer día de clase, se le va a buscar en su domicilio, donde vive, domicilio, en su casa de habitación, en su residencia, en su morada, en el lugar donde trabaje. Efectivamente, allí se le va a buscar. Se consigue al esposo, ¿se acuerdan el primer caso? El esposo, el hombre que golpeaba a la esposa y tal. El hombre recibe la citación, firma su recibo de citación y dice, ok, está bien. ¿Cuándo debo ir? Usted tiene 20 días para comparecer a presentar sus elementos de descargo. Ok, muy bien. A la señora igual la consiguen. Casa de la mamá, firma el recibo. Y a los 20 días tú estás en el tribunal. Llega el hombre que golpeaba a la mujer. Y tú, en tu condición de juez, imparcial y todo, pero interiormente con una predisposición a quererlo mandar preso, a que se aplique la justicia, a que pague por lo que hizo. Pero el hombre presenta un argumento de descargo y tú lo lees. Ese argumento de descargo es el siguiente. Señor juez, la verdad es que estoy sorprendido con los argumentos de mi esposa. Ella dice que el 12 de febrero yo la golpeé salvajemente, que llegué a las 2 de la mañana, que estaba en una fiesta. Yo le voy a decir, señor juez, cómo fueron los hechos. Resulta que el 12 de febrero es el día del cumpleaños de mi esposa. Ese día yo la desperté llevándole a la cama el desayuno y un regalo un poco particular. Le entregué las llaves de una camioneta. Una camioneta que era el sueño de su vida, color blanco, Cherokee. Le entrego las llaves. Estaba al frente de la casa con un lazo rojo. Ella se puso feliz. El regalo que ella esperaba. Y le dije, hoy en la noche quiero que venga tu mamá, que vengan tus hermanas, vamos a hacer una cena con nuestros hijos. Pero ella me dijo, no, porque hoy es la despedida de soltera de mi mejor amiga y quiero pasar mi cumpleaños con ella, porque de hecho voy a ser la dama de honor en el matrimonio y han organizado una fiesta, es una despedida soltera, tú sabes cómo es esto. Por el amor y respeto que le tengo a mi esposa, no quise contrariarla y ella fue a la despedida soltera. Pero resulta, ciudadano juez, que a las 2 de la mañana, dándole la cola a una amiga a su casa, se tragó la luz roja del semáforo que se encuentra en la calle 72 con la esquina de la avenida 9 y fue impactada violentamente por otro vehículo. La bolsa de aire del volante reventó